cortáis sus cosas. Bueno, oye, películas en internet se pueden descargar legalmente, series, la serie que más os gusta se puede hacer legalmente. Por cierto, colaboradores, vosotros os descargáis cosas, quiero decir. Pero a partir de hoy sí. Yo llevo años, llevo desde el 95 con internet y no me he descargado jamás en mi vida ni una canción ni una película. ¿Y por qué no? Pues a partir de ahora. Yo porque no sé hacer pero voy a aprender. A partir de ahora lo vas a hacer. ¿Cómo que no? No. Que sí, lo vamos a conseguir. ¿Y quién lo va a conseguir? Muy bien, nuestro experto en tecnología que entra en el plató, Juan de la Herrán. Juan, ¿has visto? ¡Qué duro lo tienes! Sí. Enrique Aguirrezábal que dice que no lo piensa hacer. Pero se pueden hacer legalmente, vamos a ver. Sí. Descargas, atención, porque Paloma Zorrilla está apuntando todo lo que le está chivando a Asís, pero yo te recomiendo que... Apunta, no lo voy a dejar, bueno, bien. Estaba diciendo que subrayara lo importante con Vale. Vosotros también atentos porque vamos a intentar explicaros cómo se hace legalmente descargarse, por ejemplo, películas. Exacto. ¿No? Se puede hacer legalmente. Se puede hacer. Hay sitios, o sea, la fina raya entre la legalidad y la ilegalidad es demasiado fina. O sea, no sé, por ejemplo, mira, aquí en la pantalla tengo una página, no quiero hacer publicidad de qué página simplemente, pero bueno, ya tiene la última película de los X-Men. ¿Ah, sí? Pero claro, te encuentras cosas tan divertidas como con audio latino. Audio latino. O sea, ándale, pues va a decir Lobezno y cosas así. Entonces, claro, muchas veces dices, prefiero buscar sitios legales, prefiero pagar poco, porque en muchos sitios es pagar poco, pero bueno, que me den una película en calidad y... A pagar, has hablado ya el tema, en época de crisis. Pagar. Ya no tiene gracia, vas a Videoclub y la compras. Oye, perdona, ¿eh? No vamos aquí a fomentar la ilegalidad. Claudio, tú te bajas todo pirata, todo. Yo si no tengo ni idea, si yo quiero aprender con Juan de la Herrán, porque él me va a enseñar a cómo hacerlo legalmente, pero hay que pagar. ¿Se paga mucho? No mucho. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ir a una página... Pero espera, Paloma, perdón. En la página de antes se pagaba. ¿Está tomando nota? La página de antes es una página... ¿Pero a ti qué te interesa? ¿Películas, por ejemplo? Frijolito, que eran latinos, ¿no? Frijolito. No, pero series como La Casa de la Pradera o así. Sí, yo te veía más en esa línea. Bien, bueno, atención, ejemplo, vamos con las películas. Filmotech es una página legal, es un sitio de videoclub, se llama de videoclub. ¿Por qué? Porque tú te puedes descargar la película que quieras durante 24 horas, la puedes ver las veces que quieras, o sea, si en casa hay 4 personas en esas 24 horas, la pueden estar viendo esas 4 personas. Ah, pero hay que registrarse, Hay ¿no? muchos títulos. ¿Hay que registrarse? Sí. Bueno, para luego pagar seguro. Esto hay que pagar. Vamos a buscar por ejemplo, una película que es mística. Cine vasco. Exacto, cine vasco. Con Iván. Pues ya está. Lo que nos va a costar es... ¿Cuánto? 1,42 euros. Es un micropago, o sea, no es algo que digas, bueno, pues es muy caro. 1,42, Paloma. Pero con tarjeta de crédito. Formas de pago. Formas de pago. Aquí viene Ya lo vimos el otro día. Lo vimos el otro día, el PayPal. Con tarjeta de crédito, mediante un SMS, o sea, te hacen te pueden cobrar a través del teléfono, llamando a un teléfono al 905 que también te va a llegar a la factura de tu teléfono, o sea, cualquiera de esos sistemas son sistemas legales y con los que puedes pagar. Espera que se ha puesto ahí no sospechosa. No, pero ¿sabes por qué? No, todo eso con los iPhone o con los smartphones se pueden hacer. Pero a mí en todo esto, ¿dónde quedan? Porque me da mucha pena. Efectivamente han sido negocios que los últimos años lo han pasado fatal. ¿Dónde quedan los videoclubs? Yo no quiero que se cierren los videoclubs. Y todo esto está muy bien. Pues hija. Todo esto está muy bien, pero se puede hacer un combi, es decir, ¿la gente en los videoclubs puede entrar aquí o no? Lo tiene clarísimo, ya vamos. A ver, quiero decir que... Van a morir, modelos, al este es el maravilloso mundo del modelo de negocio. O sea, el dinosaurio, el Tiranosaurio Rex, tenía un modelo de negocio que consistía en comer unas plantas gigantes y ahora han desaparecido aquí. Es lo que ocurre, o sea... Porque lo interesante a mí es salir de casa. Eso es para hacerlo todo desde casa. Exacto, esto es todo desde casa. Pero es que es así, mira, Juan lo sigue diciendo. En el mercado sueco, pues igual esto tiene más interés que en el mercado sevillano. Igual en Sevilla, pues esto, pues la gente... O aquí, en días de lluvia, pues alquilaremos más así, y en días que no llueve, pues saldremos... Permíteme, porque aquí están ellos preguntando cosas, pero también os puedo decir que vosotros, si tenéis alguna duda, si queréis saber algo, no sé, acerca de descargaros películas, lo que sea, podéis llamar, 902
902 540 541, llamad y preguntadle a Juan de Larran. 1,42 era el precio de ver Mística, pero por cada vez que lo ves. No. Tienes 24 horas. Es un videoclub. Alquilas 24 horas por ese precio. Vale. Pero si no quieres pagar, por ejemplo, YouTube tiene un sitio donde guarda películas clásicas, ¿vale? Aquí no va a haber novedades. Pues, mira, aquí tenemos Pancho Villa. Aquí, pues bueno, son películas... Ay, espera que he visto una papaloma. Sube. A ver. La hermana Trinquete. Bien. Oye, una monja. Claudio. No. Claudio. No, vale, no le ha gustado. No le ha gustado. Es pérfido. No, vamos a escoger otro. Vamos a buscar. Atención, y en esta no pagas. No pagas, pero claro, por ejemplo, chicos. películas de Bollywood. Películas de Bollywood. Vamos a ver películas de Bollywood, que siempre estás. ¿Podremos ver alguna? Bueno, pues esta ya la tenemos aquí. Y ya tenemos aquí el cine de Bollywood. Ya se han puesto a cantar, como debe ser, en la película. Y bueno, pues podemos estar viendo. No me digas que no te gustan las películas de Bollywood. La estética que tiene, la canción. Fíjate el macizo ahí, cómo está. Esto es gratis, pero a ver, he buscado un ejemplo, he intentado buscar un ejemplo pues curioso, gracioso, divertido. ¿Gratis hay alguna actual? En el sistema de videoclub sí, o sea, hay que decir que esto tiene una liturgia, o sea, una fórmula es, sale la película en el cine, hay que rentabilizarla durante no sé cuántos meses, después sale la película en el videoclub, después sacamos eso en DVD a la venta, después lo ponemos aquí, o sea, esa liturgia que bueno, que en un momento dado pues igual hay que modificarla, porque igual la gente no quiere esperar tanto, igual la gente no quiere ir al cine, igual la gente no quiere ir a... Bueno, eso el mercado lo va a decir, el mercado va a ser el que diga qué demanda de películas vamos a... Experto tecnológico, una pregunta, y si yo, por ejemplo, que mi madre no está muy acostumbrada a verlo en el ordenador, ¿puedo esto descargarlo en un DVD o como se llame, para que lo vea mi madre en el salón? ¿Lo puedo hacer o no? Hombre, no. No. Este tipo la de Bollywood no la ves. Este tipo de, por ejemplo, este tipo de películas que hemos estado viendo es eso, es verlas 24 en el horas. ordenador. Que hay sistemas y que se puede hacer y puedes grabarlo, pero volvemos a caer en la ilegalidad de esto. Juan, pero o sea, a nivel de visionado... Sí. O sea, si tú estás viéndolo online, sí puedes con un cable conectarlo con un... donde quiera. Pero lo que no puedo es grabarlo. Perdona. Es que yo quiero que lo vea mi madre, pero en la sala, no en el ordenador. Pero pensaba que decías en otro momento, No, yo no he dicho lo del DVD porque soy muy... No. A ver, necesitas es tener un ordenador con salida, por ejemplo, ahora, ¿cuál es la salida última? HDMI. Es la HDMI. Es la última para salida de vídeo. Mira, Enrique ya sabe. Si no tenemos eso, o nuestro ordenador es antiguo, pues tenemos aquí el sistema de tarjetas, PCI Express, podemos comprar, quiero un adaptador para ver la televisión desde mi ordenador. Lo metemos ahí dentro, lo enchufamos a la televisión. A la tele tiene... A la tele va, o sea, por un lado tiene agujero para eso. Y luego el conector hay un sistema y lo metes al extremo tiene una salida diferente, tiene una adaptación diferente. Lo que pasa es que luego te conviertes en el experto viajante de la familia, porque claro, cuando tú ves la tele normalmente en los canales que sea, pero para ver en esto hay que ir a salida externa, apretamos a externa. Dentro de salida externa hay la salida HDMI, la salida PCI, la salida VGA, la salida no sé qué. Entonces, yo en casa con mi padre y mis suegros tengo montado un call center. Entonces te llaman, oye, que hoy he grabado en el vídeo 1... A ver, atento, tú tenías el Samsung, sí. Entra dentro del menú, hay una tecla roja. No hay ninguna tecla roja. Sí a la derecha, sí aprieta. Pues eso, mira, como hace su familia, si queréis llamarle ahora mismo a Juan de Larran, que os explica el HDI y las cosas estas, ahora mismo os lo explica. 902 540 541. Ay, no, ya te veo que vas a preguntar, pero déjame. De música, pero escúchame una cosa, porque estamos hablando aquí ahora de películas. Y de películas o series. Antes hablábamos de La Casa de la Pradera. Digo series, no te voy a decir La Casa de la Pradera, pero Goenkale, por ejemplo, que es una serie muy seguida, ¿se puede ver también? Sí, se puede ver y también se puede ver legalmente. Incluso este programa, el programa que estamos viendo ahora, también se puede. Dentro de ITV a la carta, vamos a entrar ahora y vamos a vernos en directo. ¿A nosotros? A nosotros mismos. Ay, pues sí, porque por cierto, cada vez que nos llaman, ¿no sabéis que nos llaman? Oye, que te estoy viendo en streaming desde Nueva Jersey, Iñaki, creo que se llama, en Alemania también. Un saludo a todos por streaming. Y esto de streaming... Uy, esto no eres tú. No. Ah, que estamos viendo... Ah, vaya, ya está. Ha saltado ya
a la bandera de la Concha. A la bandera de la Concha. No están todos los programas, pero podemos buscar, vamos a buscar un programa de ni más ni menos. Ni más ni menos. Aquí, nos vamos a ni más pero ni el de New menos. Jersey, por ejemplo, coge y va a esa página, pone ni más ni menos. Eso es. Bueno, busca puede estar en ni más ni menos. New Jersey o en Amoroto, ¿no? Sí, Quiero decir, en cualquier lado. Buen streaming. Buscamos, por ejemplo, el programa del día Claro. 25, ya lo tenemos aquí. Anda, Y pues ya que se se te carga. estropea la tele, el TDT. O no has podido ver hoy el programa. O no lo puedes quieres ver el programa. mañana. Mira, sí es verdad. Mira, vamos a saltar A ver. hasta una hora y... Uy, ahí no hago cochea, qué rara sale ahí. 1 hora y 20 minutos. Yo no Vamos a estoy saltar. ahí. ¡Mira! ¡Hombre! ¡Aguirrezábal! ¡Un famoso! ¡Aguirrezábal! ¡Sales en la tele! ¡Yo también salgo en Mira, la sí tele! sales ¡Tú también, tú! que salimos en la tele! ¡Que somos famosos! Fíjate, qué maravilla. Ya ves. Fíjate, si los primos no te han podido ver, pues mira, aquí No se tienes lo la voy a poner a mi oportunidad madre. para que se vea. Eso lo haces con méteme a la carta, pero hay hoy en día los teléfonos smartphone con una bajándote, yo he visto, no, pero yo he visto con el wifi he visto el ni más ni menos en unos sitios, pero necesito con una conexión wifi donde quieras, maravilloso. Así, con el teléfono se Sí, puede con ver el el teléfono, y la tele de la increíble, carta. y no En los entrando a la tele de la aeropuertos, eso es muy carta, típico ver a la gente en los aeropuertos con sus auriculares buscando Con wifi. Escucha, hay que decir que se puede ver este programa, humilde programa, ni más ni menos, como toda la programación de ITV. Toda la programación. Desde febrero están puestos todos los programas de producción propia. Vale, que no me busquen la película de vaqueros, ni me busquen cosas así, pero lo que es de producción propia, todo está aquí. Qué bien te sienta la corbata Granate. Mira, ahí trajiste Granate. Hay que repetirlo un día. Sí. Oye, mira, pues fíjate qué casualidad que se ha buscado cuando sale él de su Pero ha sido casualidad. He ido a un minuto de... Oye, Fíjate y que mira que he salido yo. mira que este programa tiene secciones. No, pues casualidad, clac. La de tecnología. ¡Ay, pillín! Que de Bollywood hemos ido a Juan de la Me han Rambla. pillado, me han Me pillado. han pillado. Se pueden ver además un montón, de cualquier fecha. Y quiero sí, decir, sí, cualquier sí. programa. Y antes estaba hablando de la serie Goenkale, por ejemplo. Podríamos ir a la serie Goenkale, digo, una de las más Vamos al conocidas. programa. No salgo, no pongas. Sí. Bien, vamos a ver. Y mientras te voy a preguntar, oye, ¿qué tal tu hijo? Goenkale, la temporada ¿Tu hijo 16. qué tal? Pues muy bien, muy Muy bien. bien. ¿Tú le has metido en alguna cosa artística? No sé, ¿quieres ser cantante? No, como es tecnólogo suele salir ni más ni menos de vez en cuando. O sea, ¿le va también el rollo de la tecnología? Sí. Pero tú quieres que sea, por ejemplo, pues yo que sé, unas de la tecnología para luego vivir a cuenta de él. No, que sea lo que él quiera. No, que sea lo que sea lo que Qué quiera. padrazo, Qué Juan de la bueno, sí, Radio. sí, sí. Oye, ¿vosotros qué opináis de estos niños que se dedican al arte? Por ejemplo, a ser artistas, actores, cantantes o las promesas deportivas. Cuando son muy niños. Maravilloso, siempre y cuando sean capaces de compaginar precisamente lo que la niña que dices ¿Qué ha dicho? juguetes rotos. Son Y juguetes ayer, por ejemplo, A mí no me ayer gusta. aparecía una imagen en televisión de noticiario, el primer japonés de 10 años que se incorpora a la disciplina del Barcelona. Entonces, Con 10 años ya. 10 años. Yo ahora más que va con su maleta, un desparpajo Pero increíble. hablando de eso, Pero me gustaría que hace poco Nunca tendríamos buenos deportistas. Si Nadal no hubiera empezado desde pequeño, pues uno estaría donde está. Ya, ¿y la infancia de Nadal? Sí, pero Pues de eso vamos a hablar, efectivamente. chicos. De eso os voy a presentar. Juan, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Os voy a presentar a los invitados, porque niños cantantes, pequeños actores,